Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, maestra? Bien, ¿y ustedes cómo han estado? Muy bien, maestra, ya calentando motores para los exámenes. Sí. Bueno, pues esta sesión, pues básicamente, ¿verdad? Es para repasar em, propiamente la segunda parte de lo que es pues los temas de la materia. Esto porque, bueno, el examen final se va a componer obviamente de tanto la parte que vimos posterior al parcial como los temas que se vieron para el examen parcial. Entonces, si ustedes por ahí, digamos, les fue bien, ¿verdad? En el examen parcial, bueno, pues nada más hay que repasar porque pues van a venir preguntas relativas a esos, pues esos primeros temas, ¿verdad? Entonces, aquí en esta presentación, en esta em, pues clase, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en la segunda parte, no sin antes, pues ver, ¿verdad? Qué temas son los que se les vuelve a recomendar que repasen para bien de que pues tengan todo completo, ¿verdad? El examen va a constar de 30 preguntas, son opción múltiple. Muchas de ellas, bueno, pues también quiero al final hacer un ejercicio, una dinámica en donde vean más o menos, pues, ejemplos, ¿verdad? De ya, de cierta manera, pues, prácticos, ¿verdad? En relación a algunos de los conceptos que estuvimos trabajando, para que más o menos, pues, se den una idea, ¿verdad? De cómo también puede ser que les llegue a tocar por ahí, pues, ese tipo de reactivos, ¿verdad? Entonces, recuerden que todas las actividades que ustedes realizaron, las infografías, los mapas mentales, los cuestionarios, pues fueron enfocados siempre para que fueran pues herramientas que les ayudaran a ustedes pues a repasar, ¿verdad? Propiamente cada uno de los temas. Por consiguiente, si por ejemplo por ahí algún tema que se les hizo alguna observación de que les faltó incluir, ya sea en la infografía, ya sea en el esquema, ya sea en el mapa mental. Bueno, pues realícenlo, ¿verdad? Vayan, revisen si es que no lo corrigieron, porque bueno, pues recuerden que de ahí es que se considera, ¿verdad? Para bien de poder, pues, lo que es el examen, ¿verdad? En este caso, recuerden, el examen final va a contener todos los temas de la materia, ¿ok? Entonces, sí, adelante, Isabel. Sí, buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Disculpe, lo que pasa es que anteriormente era del parcial para acá, ¿verdad? Y ahora lo están haciendo de todo el tetra. Exacto, sí, así Y, es, to- esa y, fue. todos los, y todas las materias así va a ser, maestra. Sí, de hecho, así nos dieron las indicaciones, de hecho, digo, se venía trabajando la segunda parte de los temas de la materia, pero en esta ocasión, pues nos dieron indicaciones, ¿verdad? A todos los profesores que el examen final, pues contuviese todo lo que eran pues todos los temas, ¿verdad? De la materia. Entonces, aquí por eso les estoy dando este tip. En mi caso, ¿verdad? En el caso de la materia de metodología, repasen, ¿verdad? Lo que son los temas, los cuestionarios eh, que se vieron. Y bueno, pues aquí en esta segunda parte les voy a compartir en la presentación de igual manera el temario, ¿verdad? De lo que pues espera que ustedes estén repasando. ¿Ok? Ok, maestra.
Maestra, lo del protocolo todavía no lo ha revisado, ¿verdad? Se está revisando ya en esta semana, nada más espérense tantito, por favor. Vamos revisando a conciencia porque, como por ahí les había comentado al inicio de nuestra materia, todas las actividades, pues, son sometidas, ¿verdad?, a un detector de plagio. Esto para bien de que, pues, se revise, ¿verdad?, a conciencia que efectivamente no hayan descargado por ahí en Internet algún tema que ya exista, ¿verdad? Entonces, la idea es de que ustedes, pues, elaboren las actividades, que aprendan, ¿verdad? Pero, pues, por el hecho de que, como se revisa a conciencia, bueno, pues imagínense, estar subiendo actividad por actividad, por medio de esta herramienta detectora de plagios para bien de que y obviamente, pues vamos leyendo, ¿verdad? En el caso, cómo redactaron el tema, cómo, lo justificaron, o sea, que vaya incluido, pues, todo lo que se les pidió. Entonces, sí, ahí nada más les pido por favorcito comprensión, pero sí, ya estamos trabajando tiempo extra para bien de tenerle todo bien calificado. Por eso también en esta semana, pues básicamente la dejamos sin actividad para bien de que si tenían por ahí alguna duda, si había por ahí pendiente alguna actividad, bueno, pues ustedes la realizaran todavía en esta semana y bueno, que nos dieran la oportunidad de estar ya terminando de calificar todas las actividades que estuviesen pendientes, ¿ok? Ok, maestra, gracias. De nada, Isabel. Bueno, pues entonces vamos a entrar en el tema. Déjenme, me voy acá a la presentación y Disculpe, sí, tengo aquí en mi pantalla un mensaje curioso. ujú. Reúnanse alrededor de una pizarra, realiza intercambio de ideas y trabaja en conjunto como si estuvieran en la misma habitación, usando una pizarra de Miro sin salir del Met. No se necesita una cuenta. ¿Qué es eso? ¿Eso en dónde lo estás viendo, Azalea? Me apareció justo cuando entré. Está aquí, junto a los mensajes. Mm, no, yo no he puesto nada de mensaje. A lo mejor que no se te habrá activado por ahí, alguna aplicación que hayas tenido por ahí. Ahí Viri nos dice que es el Meet. Bueno, la verdad no sé si el Meet esté metiendo por ahí promoción o algo así en relación a, digo, que les ponga por ahí promoción de algunas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿solo lo ignoro? Sí. Sí, Viri aquí nos dice que eso hace. La verdad, yo aquí en pantalla no, fuera de lo que nos pasó ayer, que me estuvo quitando, deshabilitando el botón, hasta ahorita no he tenido ningún otro detalle. A mí no me pone nada de aplicaciones o de anuncios que meta por ahí. Pero, y no, yo no he estado compartiendo hasta ahorita nada por medio del mensajero, ¿ok? Pero bueno. Ok. Bueno, entonces, okey. Les comentaba, ¿verdad?, que el examen, bueno, va a contener todos los temas de la materia y, dentro de los primeros temas que vimos por ahí cuando vimos la parte del parcial, en los primeros temas de la introducción a la materia de metodología, bueno, pues, por aquí se les recomendó, ¿verdad?, que, pues, los conceptos importantes a estudiar, pues, eran los tipos de pensamiento, como vienen aquí enlistados, el mágico, mítico, religioso, el filosófico, el científico, el complejo, el estratégico, el prospectivo. También, ver lo que fue la definición de investigación, los tipos de investigación que había, ¿verdad? Que mencionamos que era pura, teórica, aplicada, documental, de campo, experimental. También ver lo que fueron las definiciones de ciencia,
las leyes, los pasos que vimos del método científico, la definición propiamente del conocimiento y los tipos de conocimiento que estuvimos también estudiando, que fue el empírico y el científico, así como la definición propiamente de metodología, ¿verdad? Que dijimos que era esa o se refería al cómo el investigador pues iba a estar diseñando de una manera sistemática ese estudio para bien de poder pues garantizar esos resultados válidos, ¿verdad? Que iban a responder a ciertas metas, ciertos objetivos, que iba a ser ese método que íbamos a utilizar para bien de poder resolver pues un problema de investigación. Asimismo, pues, los modelos, ¿verdad? La definición de método, la definición de investigación cuantitativa, ¿verdad? Y cualitativa. Estos fueron los primeros temas que abarcamos en lo que fue la introducción de la materia. En cuanto al tema de los métodos, bueno, pues definir, ¿verdad? Qué fue método, ¿verdad? Que eran ese conjunto de técnicas acordes con la orientación de cierta investigación, la definición de las técnicas también, los tipos de métodos, el método cuantitativo, que se enfocaba a lo que era la investigación cuantitativa, que era aquella que, pues, digamos, utilizaba datos cuantificables, datos numéricos, ¿verdad? Y el cualitativo, que era, pues, el que atendía a buscar causas de los fenómenos en base a interpretaciones que los sujetos hacían sobre estos, ¿verdad? Las técnicas, bueno, que eran esos procesos e instrumentos utilizados en el estudio de un determinado, pues, fenómeno, ¿verdad? Hablamos con respecto, pues, a las, técnicas también cuantitativas, ¿verdad? Em, También vimos la parte de los tipos de investigación, la investigación documental, la investigación de campo, bueno, investigación documental que era pues más teórica, ¿verdad? En la cual pues había que hacer consulta, ¿verdad? Más en bibliografía y la investigación de campo que pues básicamente se trasladaba, ¿verdad? Hacia el lugar, el campo de trabajo para bien de poder realizar, pues, observaciones dentro de, pues, el lugar en donde se estuviese presentando el fenómeno que deseamos estudiar. También vimos por ahí los instrumentos, herramientas de observación, los diarios, los mapas, los dispositivos mecánicos que pues podían ser por ahí las cámaras fotográficas, las cámaras de video, etcétera, para bien de poder recolectar por ahí datos, para bien de poder procesar pues todos esos datos y poder tener realizar el análisis que, pues, se requiere. También vimos la parte de los instrumentos de investigación, las encuestas, las entrevistas, los tipos de muestreo que vimos ahí la parte de los muestreos aleatorios, los muestreos estratificados, el aleatorio que era cuando se realizaba un muestreo donde se seleccionaban pues todos los elementos al azar y todos los elementos tenían la misma probabilidad de que fuesen seleccionados. Los estratificados, que pues era ese muestreo estadístico que consistía en dividir pues una población en distintos grupos. También lo que fue el sistemático, que pues es aquel en el cual se elige un elemento al azar y para bien de poder escoger el resto de la muestra, pues que se utilizan intervalos regulares basados en un cierto valor numérico y el de fases múltiples, que es ese método para obtener pues una muestra de una población dividiendo una población en grupos pues cada vez más pequeños y tomando pues muestras de individuos de los grupos resultantes más pequeños. También los temas que vimos en relación al marco teórico, por ahí recuerdo que elaboramos una actividad el cual fue un cuadro sinóptico en donde básicamente pues se requería la definición de marco, ¿verdad? Los tipos de marco, las funciones del marco teórico, los tipos, por ejemplo, de marcos que
Vimos, por ejemplo, el marco histórico que establecía la evolución del cierto objeto de estudio, describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual. El marco de referencia, que era todo ese conocimiento previo que debíamos de tener sobre la temática que pues estamos estudiando. El marco conceptual que pues iba a estar conformado por todos los conceptos, todas las definiciones, todas las características que obviamente iban a constituir la base teórica del problema de estudio y los marcos, pues el marco teórico, ¿verdad? Que propiamente pues se lleva a cabo en la investigación, es importante para bien de poder contener pues todas esas teorías, todos esos enfoques teóricos o investigaciones que estaban o iban a sustentar nuestro estudio que pues se iba, en este caso, pues hubiéramos elegido. También dentro de este tema de los marcos, hablamos en relación a los conceptos, a las categorías, a las variables, que pues van a ser todos estos elementos, ¿verdad? Que nos van a ayudar. Por ejemplo, en el caso de las variables, bueno, que dijimos que eran esos elementos, características o atributos que se deseaban estudiar en el problema planteado. En el caso, por ejemplo, de los indicadores, bueno, pues que eran herramientas para bien de poder definir de una manera más precisa ciertos objetivos, ciertos impactos, ¿verdad? Y pues lo que son los índices y subíndices, que estos debían de ser muy detallados, contener cada tema, cada subtema que se necesitara describir. Esto como parte pues de todas las consideraciones teóricas de nuestro trabajo de investigación. Y bueno, pues en cuanto a las teorías, ¿verdad? Que se debía de establecer ciertos supuestos teóricos, que la teoría pues estaba constituida por un conjunto de hipótesis ya comprobadas, ¿verdad? Y que bueno, son propiamente un marco de referencia del conocimiento que nos ayudan, nos guían en cuanto al proceso de investigación, ¿verdad? Y que bueno, pues estas están desarrolladas a partir de la experiencia personal, de la intuición, de los conocimientos y pues obviamente también de teorías previas. Em, en la segunda parte de nuestra materia, vimos el tema de reporte de la información. Aquí los temas importantes pues fue la definición de las fichas de trabajo, las cuales vimos, ¿verdad? Ejemplos por ahí, vimos que eran documentos pues muy organizados, de extensión corta, en el cual pues se podía resumir la información más importante del proyecto de la investigación que se utilizaban para recopilar la información y a su vez poder relacionar los conceptos e ideas más importantes respecto pues al tema que íbamos a estar tratando. Em, Obviamente, bueno, para estructurar esa información, vimos las fichas, ¿verdad? Fichas bibliográficas que vimos ejemplos, ¿verdad? De cómo es que se debe de constituir la ficha bibliográfica, debe de tener, pues obviamente, el nombre de la obra que estamos consultando, el autor, la fecha de publicación, también, pues a lo mejor las páginas que estamos nosotros consultando. En el caso de que fuera un libro, ¿verdad? En el caso de que sea un artículo, de igual manera, bueno, pues, si tiene autor, que puede ser, una persona, puede ser una organización, la fecha de publicación de ese artículo, el nombre del artículo, el enlace propiamente, que es la página, ¿verdad? La dirección de la página en la cual podemos encontrar, que básicamente, pues, son las fichas, las famosas referencias de las referencias bibliográficas en formato APA que siempre en todo trabajo de investigación, ya sea actividad, pues se les solicitaba. Em, También vimos ejemplos de los tipos de fichas de trabajo, ¿verdad? En donde vimos la parte de las fichas de llamadas de extracto o digesto,
en donde dijimos que la función, de este tipo de ficha, pues, era, pues, resumir, en donde, se anotaban con las palabras del investigador, pues, las partes más esenciales del texto, ¿verdad? El tema debía de ser breve o de algún dato muy en concreto. Las fichas de resumen, bueno, pues, aquí, se deben de incluir las fuentes que se utilizaron en el proyecto, además de colocar, pues, los datos resumidos del trabajo, y de esta manera, pues, el lector podía tener una idea, pues, más clara del tema de la investigación. La de datos aislados, que, pues, en esta se podían anotar información de, como su nombre lo dice, datos aislados, nombres, cantidades, fechas, porcentajes de algún evento importante que, requeríamos, para poder incorporar a nuestro trabajo de investigación. Y la ficha de citas textuales, como su nombre lo dice, de citas textuales. Las citas textuales, lo más representativo de esto es de que toda cita debe de ir entre comillas, ¿sí? Entonces, aquí sí íbamos a reproducir algún texto de algún párrafo que queríamos incorporar a nuestro trabajo de investigación, pues utilizamos este tipo de fichas de citas textuales en donde ese párrafo que nosotros quisiéramos copiar, ¿verdad? Porque pues es lo que se hace, copiar, porque lo queremos incorporar para bien de poder utilizarlo, pero para poner en contexto lo que estamos explicando, tenemos que ponerlo obviamente entre comillas, ¿sí? Entonces, aquí vemos el ejemplo, ¿verdad? Pues, el resumen de los tipos de fichas de registro que existen: bibliográfica, de extracto, resumen, de datos aislados y de cita textual. En el tema de análisis de resultados que elaboramos por ahí una presentación, básicamente nos enfocamos en 3 tipos de herramientas que se utilizan para bien de poder, pues, elaborar cierto tipo de análisis de información. Hablamos con respecto a el análisis FODA, ¿verdad? El cual es un análisis que nos representa las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿verdad? Es una herramienta que pues es muy común utilizarla en lo que es la parte de la planeación, la toma de decisiones, para bien de poder ayudarnos a entender pues ciertos factores internos y externos de determinada situación que obviamente deseemos pues nosotros mejorar, innovar o incluso prevenir. Hablamos con respecto también a otro tipo de herramienta que fue el diagrama de Chicagua o llamada espina de pescado, en donde este diagrama básicamente representa las causas y el efecto, ¿verdad? Es la representación de estos elementos, las causas de un sistema que pueden contribuir a un determinado problema, que sería en este caso el efecto. Y bueno, pues debe su nombre a que por la forma en la cual se construye, que simula pues a lo que es un esqueleto de pescado. También vimos la otra herramienta que es la llamada línea de tiempo, que esta es una disposición secuencial de ciertos eventos sobre determinado tema, de manera que podemos apreciar pues el orden cronológico de tales eventos, ¿verdad? También otro punto importante que estuvimos tratando en ese análisis de resultados, porque pues ya ahí propiamente es cuando empezamos a ver la parte de la redacción, era el evitar lo que son los vicios de dicción, ¿verdad? Que se cometen a la hora pues de estar redactando. Hablamos con respecto a los vicios de, por ejemplo, el barbarismo, que pues son todos esos errores o incorrecciones al pronunciar o escribir ciertas palabras, ciertas frases. También vimos el vicio de cacofonía, el cual se definía pues dentro de los vicios del lenguaje, que son errores que se cometen pues al hablar y que dañan el enunciado
o el discurso, esto como un sonido, pues, de cierta manera desagradable. También vimos los vicios como la anfibología, que esto es un vicio de dicción y se define como aquello que se presta para más de una interpretación, o sea, algo que se vuelve ambiguo en cuanto a su significado. ¿Verdad? También vimos el vicio de solecismo, que es un error en la estructura de la oración. Puede ser un error de concordancia, un error en cuanto a cómo conjugamos el verbo, una preposición incorrecta, el cosismo, que es el utilizar mucho o es el uso abusivo de la palabra cosa en lugar de referirnos específicamente, ¿verdad? A esa pues a ese artículo, a esa persona, a esa situación, a hablar por su nombre como quien, lo dijera, ¿verdad? Y, pues también el queísmo, que consiste en el uso incorrecto de la conjunción que cuando, pues debiera corresponder la secuencia de que. Asimismo, también ver el concepto de falacias, las cuales vimos que se entendían como ciertos errores en pues el razonamiento propiamente. Entonces, ejemplos también vamos a ver ahorita, porque pues sí, aquí les recomiendo mucho estudiar los ejemplos también de cada uno de estos vicios eh, para bien de poder tenerlos muy bien identificados. Y bueno, pues aquí los tipos ya esquemáticos de cada una de las herramientas del análisis FODA, de la espina de pescado, de la línea de tiempo, que fueron los que estuvimos trabajando en ese tema. En el tema de las conclusiones y o sugerencias y la elaboración de la introducción, bueno, definimos, ¿verdad?, que fue la conclusión, que ya era esa proposición final de, pues, nuestro trabajo de investigación. Em, Vimos que, pues, el objetivo era propiamente ya, reflexionar sobre la importancia del problema que se estableció en el, pues, al inicio, ¿verdad? Nuestra, digamos, nuestra justificación. Vimos los tipos de conclusiones lógicas, que eran aquellas que se desprendían de sus premisas, y que eran comprobables por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal. Las conclusiones personales, que eran conclusiones pues muy arraigadas en la subjetividad de quien lo estaba formulando. Las teóricas, que eran las que proponían nuevos conocimientos posibles sobre los cuales pues se debía de construir nuevas investigaciones o reflexiones, las de resumen, que eran las que condensaban o redondeaban lo que se había visto o argumentado anteriormente. Por lo general, muchas veces utilizamos o es la que más se utiliza la conclusión tipo resumen, ¿verdad? Y a lo mejor combinada con las conclusiones de recomendación, en donde se reflexiona sobre el modo en el que se llevó a cabo la investigación y bueno, y pues se ofrecen claves para pues futuras investigaciones, ¿verdad? Esto pues a partir de esta investigación que se ha realizado. Las características de la buena conclusión, que deben de ser relevantes, deben de ser concisas, deben ser válidas, es decir, que pues debe de poder comprender cualquiera que lea la conclusión, debe de poder comprender de qué manera se llegó a tales conclusiones, ¿verdad? Em, y bueno, en cuanto a la elaboración de la introducción, que está, pues este apartado se elabora ya al final. em, Esto debido a que, bueno, pues ya tenemos una idea, ¿verdad? Una panorámica respecto a la totalidad de nuestro escrito, en este caso de nuestra investigación. Y en el caso también de los subproductos de la investigación, hablamos con respecto a los resúmenes, ¿verdad? En donde dijimos que pues es utilizado para bien de poder referirse pues a otros textos, es una presentación de cierta manera abreviada y precisa del contenido del documento, que por lo general, no sé si lo han visto en algunos libros, vienen muchas veces al inicio del artículo o del libro que se va a tratar,
puede venir este resumen, el cual, pues, nos da ese contexto, ¿verdad? Pues, abreviado de lo que trata ese trabajo de que se está presentando. En cuanto al prólogo, bueno, pues, hablamos, ¿verdad?, que es, utilizado para comentar, pues, todo lo que es el proceso personal durante la etapa de investigación, que se utiliza para introducir, pues, a todos aquellos que vayan a leer nuestra obra, en este caso, la investigación o el tema, ¿verdad? Que sepa sobre el tema que estamos tratando. Em, Aquí normalmente dijimos que se redacta en primer persona, em, y bueno, pues, las recomendaciones que se pedían, pues, era a lo mejor incluir la visión que se tiene de manera personal sobre el tema que se, llevó a cabo durante lo que fue la investigación. En cuanto a los apéndices y anexos que, pues, todos este es un apartado que se puede incluir, se conforma de toda esa colección de materiales complementarios que, pues, se ponen siempre al final. Y esto es para brindarle, pues, al lector una mayor profundidad con respecto, pues, al tema. Es decir, le vamos a proporcionar esos recursos para ciertas lecturas adicionales, a lo mejor listas de contactos o proporcionar pues cierta documentación para bien de ponerlo en contexto según sea el tema que estemos por ahí tratando. Siempre y cuando, ¿verdad? Pues aporten pues más profundidad con respecto al tema, ¿verdad? No es nada más así de relleno. Se puede incluir, por eso es opcional, siempre y cuando nos brinde más profundidad con respecto al tema que estemos tratando. Y en el caso del glosario, que dijimos que es esa lista alfabética de términos especializados con sus definiciones, una especie como de pequeño diccionario que vamos a incluir dentro de nuestra investigación para bien de que, pues, si tratamos por ahí algunos conceptos que se nos haga que son muy técnicos, bueno, pues que el lector pueda ir a consultar ese término, ¿verdad? Al final, en lugar de ir y buscar un diccionario, bueno, ya proporcionárselo en nuestra obra, ¿verdad? En nuestra investigación, para que en ese mismo documento pueda encontrar la definición y comprenda, ¿verdad?, de qué es lo que estamos nosotros tratando pues, de hablar con respecto a ese concepto, ¿ok? Aquí, por ejemplo, pues vemos de cómo se conforma, ¿verdad?, lo que vienen siendo el protocolo, el libro, la obra, ¿verdad? Cómo es que vienen los apéndices, las figuras, las tablas, las notas, todas al final, ¿verdad? Como pues material de apoyo relativo pues a lo que viene siendo nuestra investigación. Y bueno, pues al inicio y obviamente al final concluimos con el, el ver, ¿verdad? Al inicio, pues vimos los conceptos de cada uno de los elementos que conforma el protocolo de investigación y en estas últimas dos unidades estuvimos ya viéndolos de manera práctica para bien de poder conformar pues lo que fue este artículo, ¿verdad? Que lo definimos como pues esa guía, ¿verdad? Que nos iba a ir de cierta manera pautando eh, los pasos que debíamos de seguir en la realización de una investigación. Vimos, ¿verdad?, que debía de conformarse pues de un planteamiento del problema, que es esa definición correcta del problema, de lo que queremos nosotros pues estudiar, que estamos proponiendo. Obviamente la justificación que dijimos que trataba de describir brevemente aquellos aspectos del contexto y de pues toda la teoría, ¿verdad?, que íbamos a tratar. Obviamente el objetivo que debía de explicar
el fin de la investigación, lo que esperamos lograr con el estudio, esto en términos del conocimiento, la hipótesis que dijimos que eran esas posibles, pues, digamos, soluciones, explicaciones tentativas del fenómeno que estábamos proponiendo investigar. El cronograma, que pues es más que nada la parte donde íbamos a especificar con fechas, ¿verdad? Cómo es que íbamos nosotros a ir conformando y realizando cada una de las etapas dentro de nuestro proceso de investigación. Es decir, debe de reflejar la duración de la investigación, su fecha de inicio, su terminación y obviamente pues irlo definiendo por etapas. Y bueno, pues lo más importante también las referencias bibliográficas, todas estas pues presentadas en correcto formato APA. Entonces, vimos ejemplos de los cuales pues revísenlos por ahí en lo que fueron las sesiones, revísenlas para bien de que puedan identificar de manera visual, ¿verdad? Cómo es que se formula un objetivo, cómo es que podemos nosotros identificar que lo visto es una hipótesis, que la imagen que estamos viendo es un cronograma, que cuál es un buen planteamiento de problema, ¿verdad? Para bien de que pues puedan por ahí tener también ese tip, ¿verdad? De poder identificarlo de manera visual. Y bueno, pues aquí les comparto una infografía realizada también por ahí de una alumna en donde pues estos fueron los elementos de protocolo que debemos de tener bien, pues bien aprendidos para bien de poder saber cuál es el uso que se le da dentro de este trabajo que ustedes han realizado. Vamos a por ahí a pasar a lo que viene siendo la dinámica que de hecho ya se las compartí en la plataforma. Entonces es esta misma. Nada más si quisiera verla, ¿verdad? Y los que no se conectaron a esta sesión, bueno, la van a poder ver ahí mismo en la plataforma. Aquí lo que vamos a hacer es, dependiendo, ¿verdad? De la imagen que se nos presenten y del concepto, poder determinar qué concepto es. A ver, alguien que quiera aquí indicarme por medio del chat a qué concepto se refiere Maestra, no se es- alcanza a ver bien. lo ven muy chiquito. A ver ahí. Y ya se ve mejor. Ok. Ahí nos dice esa imagen que es un tip, es un vicio, ¿verdad? El cual pues es el pronunciar o escribir malas palabras o emplear vocablos impropios. ¿Qué tipo de vicio se acuerdan que es? A ver, Marisela. Buenas tardes, creo que es barbarismo. A ver, vamos a ver. Aquí se los voy a poner. Así es. Barbarismo. Muy bien. Ahora, según esta ficha, véanla bien. ¿Qué tipo de ficha creen que es? Ay, bueno, ahí ya viene. Si la ven bien. ¿Cita textual? No, ahí viene. Si la observan, se me pasó. Ahí viene, de hecho, Bibliográfica. dice. ¿Bibliográfica? No, 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 no. Entonces, datos aislados. Así es de datos aislados. ¿Por qué? Porque está proporcionando un Ay, dato porque en dice en una esquina datos aislados. sí, y aparte, porque dice, ¿verdad? Un dato en específico, ¿ok? Y sí, ahí les dije, se me pasó, ahí lo tienen regalado.
Ahora, esta ficha, ¿qué ficha es? ¿Se acuerdan así lo que habíamos comentado de las Mm, características específicas? Textual. Así es. ¿Por qué? A ver, ¿por qué alguien me puede decir por qué es cita textual? especifica un libro. Sí, pero ¿por qué específicamente? A ver, Marisela. Porque va entre comillas. Exacto. La información que nosotros vamos a poner va siempre entrecomillado, es decir, este dato o esta información que yo estoy recabando en esta ficha, la voy a incorporar en mi investigación, ¿verdad? Obviamente toda ficha debe de traer pues su información relativa de qué libro la extraje, quién fue el autor, ¿verdad? Todo este tipo de información, pero a su vez lo más importante es esto, ¿verdad? Que este texto que viene aquí lo voy a incorporar tal cual viene en este libro de este autor, en mi trabajo de investigación, por consiguiente debe de ir entrecomillado, ¿sí? Muy bien, entonces ahí, palomita. Ahora, ¿qué herramienta es esta? Nos permite Diagrama integrar digital. fechas, La nos línea de permite tiempo, integrar fechas y hechos en una línea, la cual es muy línea del ilustrativa. tiempo. Línea del tiempo. Así es la línea de tiempo. Ahora esta, ¿cómo se llama esta herramienta? Análisis FODA. Boda. Así es, vamos a ver, FODA. ¿Y esta ficha? Que nada más viene. Bibliográfica. Bibliográfica. Muy bien, así es. Ahora, este es un vicio. ¿Podrán identificar qué tipo de vicio es? Cosismo. Fíjense cómo dice, jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. Como que está medio raro, ¿no? Y no está bien redactado. No está bien redactado, así es, ¿verdad? Ahí que nos está dando a entender, o sea, como que es un jabón para los niños que tienen forma de hipopótamo. o que es un jabón que es de forma de hipopótamo, es un jabón corporal para niños, ¿verdad? Vemos qué tan importante es la manera de que redactamos las cosas. Sí. Y esto hasta lo hacen, ahí se les fue, ¿verdad? A una empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de vicio vimos aquí? No sé si sea cosismo o queísmo. A ver, ¿alguien más? A ver, repasen, a ver, revisen ahí en el libro. ¿Qué tipo de vicio es? ¿Cosismo, anfibología o queísmo? ¿Cuál es? ¿No? Así es. ¿Cosismo? Juan nos dice anfibología, así se llama el vicio. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué tipo de vicios se están tratando aquí en estas frases? En lugar de referirse específicamente a Cosismo.
al tema, ¿verdad? Pues estamos haciendo un uso abusivo de la palabra cosa. Racismo, sí. Ujú. Y en este, ¿Queísmo? Eísmo, así es. Y bueno, ya en este último, diagrama de Ishikawa. Diagrama. Ishikawa o También llamado diagrama espina de pescado. así es, exacto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues ejemplos así como estos también van a venir en el examen. Así que vamos a repasar un poquito más ahí, sobre todo los vicios, ¿verdad? Este, los tipos de fichas que vimos. ¿Y qué más? Bueno, más también tipo así gráfico, ¿verdad? Para bien de poder identificarlo. Las frases para bien de poder determinar qué tipo de vicio es. ¿Ok? Bueno, pues muy bien. En mostrar respuestas. Sí, pues ahí ya lo vimos. De hecho, ahí lo van a poder ver. Este mismo ejercicio viene ahí en lo que es la plataforma. Sí, es el mismo, se los acabo de compartir. Ahí lo van a poder ver y hacer. ¿Sí? La idea es de que pues mediante la imagen y mediante ejemplos ustedes puedan identificar correctamente pues el concepto. ¿Sale? Está muy bien hasta para practicar. Sí, sí. Así es. Y bueno, y vieron qué tan importante es el que podamos nosotros redactar adecuadamente, ¿verdad? Porque pues luego no se entiende, o sea, no se entiende lo que tratamos nosotros de exponer y sobre todo en un trabajo de investigación. Entonces sí es muy importante el saber redactar y cuidar, ¿verdad? Pues que no caigamos en esos vicios de escritura. ¿Ok? Bueno, pues no sé si tengan alguna duda. Esta misma presentación ahorita terminando la sesión se los voy a compartir en la plataforma y de igual manera pues el video, ¿verdad? Lo vamos a poner. No, Juan, no, este es un ejercicio que es básicamente para que estuviéramos aquí viendo pues las posibles dudas, ¿verdad? Que se pudieran presentar y simular, ¿verdad? Un ejercicio que posiblemente les pueda aparecer ahí en los reactivos del examen. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Bueno, pues entonces nos seguimos viendo, sí, nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana se abre lo que es el examen final. De igual forma vamos a hacer también otra sesión de repaso. También les voy a preparar otro tipo de materiales diferentes para estar repasando y repasando. Pero pues aprovechen en esta semana para que le den una lectura, ¿verdad? Hagan ustedes mismos sus resúmenes con este material, con el temario, ¿verdad? Y ya con eso van a estar del otro lado. Les va a ir muy bien. Si realizaron bien sus actividades y todo, una repasada y con eso es más que suficiente. ¿Ok? Maestra, las preguntas de los cuestionarios también las repasamos. Sí, así es. También los cuestionarios que se han realizado, repásenlos. Así es. Porque también es material que se utiliza de hecho, pues todo el material está basado en el libro, ¿verdad? De metodología. Y bueno, pues los cuestionarios son también herramientas para ustedes, ¿verdad? Para repasar y obviamente que el cuestionario fue elaborado con pues, los conceptos más importantes de cada tema, ¿verdad? ¿Ok? Ok, maestra, muchas gracias. Ojalá y a estudiarle mucho porque ahora sí va a ser de todo el libro. Sí, bueno, todos los temas, pero pues guiándose con el temario no creo que tengan problema. Van a hacer van a presentar un buen examen, nada más sí concéntrense, aprovechen
Y en la siguiente sesión, como les comento, vamos a hacer otros ejercicios. Lo vamos a dedicar exclusivamente a hacer puros ejercicios. ¿Ok? Así para que ya digan, ya estoy preparado para presentarlo. Ya estoy lista. Así es. Ok. Muchas gracias, maestra, por su apoyo. De nada. Bueno, pues muchas gracias. Que sigan pasando bonita tarde y nos seguimos viendo en el aula. Gracias, maestra. De Gracias, nada. que tenga buena noche. Igualmente, que estén bien. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Cuídese, maestra. Bye. Igualmente, hasta luego.